Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Menos mal que hemos tenido 3 intervenciones por delante, porque había un momento cuando hablaba el señor Catalán que pensaba que me había equivocado de día y que tenía los papeles mojados, porque ciertamente creo que he hablado 2 minutos del tema, de los 7 que tenía. Quiero empezar solo con una frase, recordando a las mujeres hoy, 25 de noviembre, que sufren violencia machista en todos sus ámbitos y diciendo que desde nuestra formación siempre estaremos a su lado y siempre trabajaremos para acabar con ello. Miren, en cuanto a la PL que presenta hoy el Partido Socialista, se lo digo sinceramente, tengo la sensación que el texto que presentan esta tarde es un poco trampa. Nos hacen un poco de trampa. Y les voy a explicar por qué. Desde Esquerra Republicana, y lo he dicho muchas veces, ya en esta tribuna y en otros espacios de esta casa, siempre defenderemos la sanidad pública. Somos unos firmes defensores de la sanidad pública y lo hemos demostrado, no solo hablando aquí, sino también cuando hemos tenido la responsabilidad de gobierno de afrontarlo en Cataluña. Una sanidad que tiene que llegar a todo el mundo, que no tiene que discriminar y que ayuda por igual a unos y a otros. Una sanidad que tenemos que querer fuerte si creemos en el estado del bienestar como pilar de la sociedad. Pero tengo la sensación que esta proposición llega en el peor momento. Llega en un momento en el que la palabra cribados está de moda y de hecho la intervención de la ponente así lo dice, me reafirma en mi pensamiento inicial, y es que ustedes vienen aquí a hablar de cribados neonatales con los representantes aquí de las asociaciones escuchando su intervención y acaban ustedes hablando de la desgracia, que es una desgracia que se ha producido en Andalucía con los cribados del cáncer de mama. Yo no entiendo que ustedes tienen que ganar la batalla del relato con el Partido Popular, pero a mí me da la sensación que hoy aquí esto es muy oportunista y que además está hecho de manera poco elegante. Ustedes aquí presentan una ley para mejorar los cribados neonatales, una máxima que solo podemos apoyar. No es solo así, sino que además, como decía la compañera de Junts por Catalunya, en Cataluña se está haciendo de una manera extensa, con muchísimas más pruebas de cribado que las que ustedes reclaman, y se está haciendo desde hace tiempo y se nos está reconociendo desde las asociaciones de pacientes, de entidades, etcétera. Cada vez que yo tengo una reunión con alguien del tema sanitario, nos dicen, no, es que en Cataluña vais por delante. Por tanto, con todo esto, totalmente de acuerdo, se tiene que hacer mejor y se tiene que hacer muy bien. Pero ustedes aprovechan esta ley para colar términos que saben que no generan consenso, como por ejemplo las fuerzas que quieren que les apoyen en esta iniciativa, como homogeneización, obligación de... Saben perfectamente que las competencias en sanidad están descentralizadas, que no son únicas del Estado español y que, por tanto, ustedes no pueden venir a obligar ni a homogeneizar sin hablar antes con las personas que tienen que hacer este trabajo. Como les decía, Cataluña realiza estos cribajes de todas estas enfermedades, lo hacemos bien, lo hacemos desde hace tiempo y lo hacemos a cargo nuestro. Que esta es la otra cuestión que yo hoy quería plantear en su proposición de ley. ¿Dónde está la financiación para hacer todo esto? ¿Dónde está? Porque de hecho esta proposición en la exposición de motivos dice que ustedes tienen que hacer esto. Si ustedes vienen a tutelar cómo tenemos que desarrollar nuestras competencias en sanidad, dicen, ustedes tienen que hacer esto y lo tienen que pagar ustedes. Nos dicen ustedes tienen que hacerlo y nos pasan la factura. Hombre, yo creo que estas cosas se tienen que hacer, como decía, de manera consensuada. Creo que es fácil que lleguemos a un entendimiento. Porque, como decía, nosotros estamos absolutamente a favor de la sanidad pública, pero ustedes tienen que prever fondos finalistas, mecanismos de compensación. Esta proposición de ley, ni cuando obliga a una evaluación periódica, ni cuando quiere ampliar los servicios en 12 meses, ni cuando encarga la formación obligatoria por profesionales al gobierno. En todo esto, 0% de financiación para las comunidades autónomas. Su gobierno, el gobierno socialista, se llena la boca cada día de cogobernanza, pero no comparte los fondos económicos para hacer activa esta cogobernanza. Como decía, en Cataluña tenemos una sanidad pionera y sólida. No será por nosotros que se van a dejar de hacer estos cribados neonatales. Son absolutamente imprescindibles. Defendemos la sanidad pública y no solo ellos, sino también el acceso de tratamientos y la prevención
vacunación en todas las edades, evidentemente también en los bebés. Y tenemos que mejorar y seguir avanzando, por supuesto, pero necesitamos recursos, necesitamos que se nos devuelva de manera justa los recursos que nosotros ponemos a disposición. Y por ello también estamos trabajando para conseguir un nuevo modelo de financiación. Si ustedes hacen unas bases que obligan y que nosotros financiamos, esto no es coordinación, es una centralización encubierta. Creo que evidentemente es importante que no bloqueemos este tipo de iniciativas, que se puedan tener estos debates y evidentemente que si todo el trabajo que nosotros hacemos para mejorar las condiciones de vida de los catalanes y las catalanas repercute en otros territorios, estamos encantados de la vida, porque nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con la gente que vive fuera de los territorios de Cataluña. Pero por favor, sean rigurosos cuando hagan iniciativas. No las hagan así, a la brava. Porque se pueden encontrar que un día alguien deje de apoyarles con estas cosas, que son muy necesarias, pero que se tienen que hacer bien hechas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Strems. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Recas Martín. Buenas tardes, presidenta, señorías y sociedad civil que hoy está aquí, que nos acompaña. Bienvenidos a todos y a todas. A lo mejor a la mayoría de los que estamos aquí y a la mayoría de la ciudadanía, oír estas siglas y estas palabras no nos dice nada. GA1, HC, FQ, MCADD, LCHADD o acidemia glutárica tipo 1, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística. Son siglas y nombres de enfermedades que ninguna persona con un recién nacido quiere oír y mucho menos asimilar. Las enfermedades de la denominada prueba de talón, a pocos días tras el nacimiento de un bebé, lo cambia todo y cambia a todos. Un sistema sanitario y social que sea capaz de manejar adecuadamente estas enfermedades, desde la toma de muestra hasta el diagnóstico temprano, acceso al tratamiento y cuidados necesarios, es lo que nos define como sociedad y es parte de nuestra responsabilidad mejorar y avanzar. Y es que se ha avanzado y mucho en los denominados cribados neonatales. Todo comenzó con la fenilcetonuria en los años 60 y llegó a España de la mano de Magdalena Ugarte y Federico Mayor. Digo lo de Magdalena primero porque se nos suele olvidar, llamarme loca probablemente porque es mujer y científica, pero fue ella la que impulsó la mal llamada para mí el Plan Prevención de la Subnormalidad. Mucho se ha avanzado, sobre todo lingüísticamente. Y es verdad, mucho se ha avanzado con la evidencia en la mano, con la evaluación de las pruebas, la eficiencia, la eficacia. Se ha avanzado en la ciencia, pero ¿se ha avanzado en la política? ¿Se ha avanzado en los decisores? Si hoy tuviéramos que apostar por invertir unas enfermedades que afectan a poca gente, pero que son demoledoras, en el ambiente político que tenemos, donde muchos no creen en nuestro sistema, ¿esto se aprobaría? Aunque algunos aquí dudo que dieran el botón verde de actuar, la mayoría sí. Quiero creer que sí, que aún tenemos ese concepto de justicia, de salud, de derechos humanos y de dignidad, de solidaridad y de estado de bienestar. No podemos estar más de acuerdo en la finalidad de la proposición de ley que tenemos entre manos, que es mejorar el programa de enfermedades congénitas. Aunque hay que destacar que se ha avanzado y muchísimo, sobre todo en los 2 últimos años. Y es que el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón tiene como objetivo principal, que aquí se ha dicho poco, identificar y tratar de forma precoz a los recién nacidos con enfermedades congénitas antes de que se manifieste clínicamente y así evitar mortalidad prematura, discapacidades, hacer un mejor pronóstico y aumentar la calidad de vida. Las enfermedades congénitas incluidas son las enfermedades raras, es decir, esa prevalencia que tiene baja prevalencia, pero que el impacto global es importantísimo en la salud pública. Para mejorar hay que evaluar, eso lo tenemos claro bastantes de los que estamos aquí.
En esas evaluaciones se ve, se nota que se ha ido avanzando aquí en España. Lo iré detallando, pero aún queda. Si leemos el informe del Ministerio de Sanidad del 2023, con los datos aportados de las comunidades autónomas, aquí sí damos datos, y se analizan los criterios de calidad, vemos la necesidad de mejorar en algunas comunidades autónomas, pero no estamos tan mal. Analizando estos criterios y sus etapas definidas por las comunidades autónomas, tales como cómo se toma esa muestra, cómo se transporta, esa recepción, ese tiempo hasta que llega el resultado, la emisión del laboratorio hacia las unidades clínicas de referencia, esa evaluación del programa, vemos que todavía podemos mejorar, y bastante. Por ejemplo, el tiempo de la toma de muestras se sitúa en ese año 2023 que hablaba, en rango aceptable óptimo en 15-19 comunidades autónomas. Sin embargo, por ejemplo, el tiempo de transporte de la muestra se mantuvo siendo aceptable óptimo solo en 9 de 19 comunidades autónomas. Tenemos margen de mejora. Encontramos buenos datos, por ejemplo, en los tiempos de detección e instauración de tratamientos y seguimiento, que es importantísimo. Y es que esto demuestra que cuando queremos somos capaces de hacerlo. Y es que encima tenemos herramientas para hacerlo. Como se ha dicho aquí, hay un Real Decreto de Cartera de Servicios. ¿Y cómo se cambia ese Real Decreto de Cartera de Servicios? Bueno, es un proceso continuo que se realiza de acuerdo con el procedimiento definido con las comunidades autónomas. Tenemos una red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que evalúan si esa prueba, por ejemplo, de cribado, que se hacen tantas en muchas comunidades autónomas, es pertinente meterlo en esa cartera. Se lleva a la ponencia de cribados poblacionales, que son las comunidades autónomas. Se habla en la Comisión de Salud Pública, que son las comunidades autónomas y el Ministerio. Se habla en la Comisión de Prestaciones y al final llega al Consejo Interterritorial, donde da el ok para meter esa prueba dentro de la cartera de servicios. ¿Tenemos herramientas? Usémoslas. Este procedimiento garantiza que todos los programas de cribado que forman parte de la cartera común cuenten con evidencia, estándares de calidad y consenso con las comunidades autónomas. Aunque también se comparte la necesidad de agilizar los procedimientos, como señala esta proposición de ley, destacar que desde que está en el Ministerio de Sanidad más Madrid ha intensificado todo lo relacionado con la evaluación y la incorporación a cartera de cribados neonatales. Se ha intensificado la evaluación continua, no cada año, continua, de los cribados de asistentes para mejorar su calidad. Se ha acelerado la evaluación de los cribados que tienen algunas comunidades autónomas para su posible incorporación en la cartera si se demuestra la pertinencia. Se están trabajando los informes preceptivos necesarios para que sea un proceso con garantías. Y, sobre todo, se ha pasado de 7 a 22, señor Catalán, de 7 a 22 cribados neonatales dentro de la cartera. Los 10 últimos en ese Consejo Interterritorial huyeron los consejeros del Partido Popular, de 7 a 22. Esta aceleración de la mano de la evidencia también se está haciendo con otros cribados, que ahora tanto están de moda, para conseguir un modelo integral de salud acorde con los tiempos. Y ya un último apunte. Abogo por equidad, ya no solo equidad entre las comunidades autónomas, sino equidad dentro de la población. Tenemos que actuar si no queremos que empresas privadas como Quirón sigan ofertando cribados neonatales y, sobre todo, prenatales que no han sido evaluados de forma adecuada, pero que copan espacios que desde los poderes públicos les estamos dejando coger. Sigamos acelerando, sigamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Recas. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Ruiz Solás. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes también a las asociaciones que nos visitan hoy en la tribuna. Les hago una pregunta. ¿Por qué los bebés de Canarias, los de Murcia o los de Aragón tienen más derecho a ser diagnosticados a tiempo de una enfermedad que puede ocasionarles una discapacidad grave o incluso la muerte que los de Madrid, Castilla-La Mancha o Cantabria? ¿Por qué esta terrible e inexplicable desigualdad? ¿Por qué esta grave injusticia social? Pues porque de los polvos de la descentralización de la sanidad pública vienen estos lodos. Unos lodos que son responsabilidad de todos ustedes,
de sus señorías del Partido Socialista y de sus señorías del Partido Popular. Porque no podemos olvidar que fue el Gobierno del Partido Socialista, presidido por Felipe González, quien impulsó la descentralización del Sistema Nacional de Salud. Pero tampoco que fue durante el Gobierno del PP del señor Aznar cuando se hizo el traspaso masivo de las competencias sanitarias a todas las comunidades que aún no las tenían, condenando a todos los españoles a la desigualdad más injusta. Como siempre, el bipartidismo causando estragos. Lo que hoy se pone de manifiesto aquí, señorías, es lo que Vox lleva denunciando desde que apareció en el escenario político, lo que solo Vox ha sostenido en contra del consenso general, que solo la centralización de la sanidad pública puede garantizar que todos los españoles tengan el mismo derecho a una sanidad equitativa y de calidad, y que la descentralización en 17 sistemas sanitarios autonómicos ha sido el factor estructural que más ha perjudicado la universalidad y la equidad de la sanidad pública. Señorías, Vox no solo está totalmente a favor de la ampliación y mejora del programa de cribado neonatal, es que lo considera una herramienta fundamental para proteger la vida en sus primeras etapas. Y por eso lo que está sucediendo nos parece un ejemplo tan intolerable de desigualdad y una prueba tan evidente del fracaso del Estado de las autonomías. Porque si hoy el Ministerio de Sanidad tuviera la competencia exclusiva en materia sanitaria, podría dictar una ley que estableciera un cribado único, obligatorio y de máxima cobertura para todos los españoles. Y sin embargo, no es así. Y aquí estamos después de 40 años de injusticia intentando arreglar el desastre. Porque, señorías, la omisión del diagnóstico de una enfermedad rara en el cribado neonatal tiene consecuencias catastróficas e irreversibles para el desarrollo del bebé y para la calidad de vida de toda su familia. La importancia de lo que todos conocemos como la prueba del talón es tan trascendental porque detecta enfermedades graves antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos. Fallar en el cribado significa perder la oportunidad de tratar a tiempo a un bebé y, en algunos casos, de perder la última oportunidad para salvarlo. Así de importante es. Estamos hablando de consecuencias gravísimas, daño cerebral irreversible, discapacidad intelectual y física o muerte prematura. Estamos hablando de familias que se enfrentan a un doble drama, el del diagnóstico tardío y el de las secuelas irreversibles que podrían haberse evitado. De familias que pasan meses o incluso años de especialista en especialista, viendo cómo sus bebés empeoran progresivamente sin saber qué les pasa y que cuando por fin lo saben tienen que vivir con la culpa y la rabia de enterarse de que con una simple prueba al nacer, que en otras comunidades sí se hace, podrían haber evitado su discapacidad o su muerte. La falta en el cribado neonatal, la falla en el cribado neonatal, señorías, no es solo un error médico, es una negligencia del Estado. Es la condena de muchas familias a vivir un cambio traumático en su vida, a una carga física, económica y emocional brutal. Pero esta desigualdad terrible generada por la descentralización de la sanidad pública no solo perjudica al cribado neonatal, también ocasiona retrasos críticos en la dispensación de medicamentos huérfanos y de terapias innovadoras, dificulta que los pacientes de una comunidad accedan rápidamente a los centros, servicios y unidades de referencia de otras comunidades, incluso si son los únicos que pueden tratar su patología, condiciona el acceso a las últimas innovaciones en tratamientos oncológicos, lo condiciona al código postal del paciente y provoca que las listas de espera para operaciones o para una primera consulta con un especialista varíen de semanas a meses en función del lugar de residencia. Por supuesto, ya ni hablamos de los recursos que perdemos por mantener 17 estructuras burocráticas con sus consejerías, direcciones generales y demás organismos que duplican funciones, ni de lo que ahorraríamos con una única autoridad compradora estatal en lugar de 17 que podrían negociar precios mucho más bajos para medicamentos, material sanitario de uso común y equipos de alta tecnología. Pero de lo que sí vamos a hablar es de la forma de actuar que tiene este Gobierno socialista. ¿Ustedes han presentado esa propuesta porque verdaderamente quieren corregir esta injusticia? ¿O solo están tratando de capitalizar el trabajo de las asociaciones que llevan años luchando por acabar con este despropósito y colgarse una medalla que no se merecen? Teniendo en cuenta que no tenemos presupuestos y que no vamos a tenerlos en esta legislatura, más parece lo segundo que lo primero. Y después de haber escuchado a la portavoz del Partido Socialista, que ha hablado de todo, menos del problema del que estamos tratando hoy, más seguro lo tenemos. Porque si lo que pretenden con esta ley es ajustar, es atender
a la justa reivindicación de las asociaciones, es decir, un cribado universal, equitativo y constante, van a hacer falta muchísimos recursos, recursos tecnológicos y de infraestructura, equipos especiales, laboratorios, software, recursos humanos especializados, formación. ¿De dónde los van a sacar sin presupuestos? ¿Qué van a hacer las comunidades autónomas que no tienen recursos, pero que sí van a tener la obligación de implantar esta ley? Todos sabemos la falta de nuevos presupuestos generales del Estado complica bastante que el Ministerio de Sanidad pueda transferir fondos finalistas para cubrir la inversión inicial de estas nuevas obligaciones en las regiones más necesitadas. Por tanto, aunque la ley se apruebe, las regiones con menos recursos no podrán implementarla, tal y como ha ocurrido con la ley ELA. Se convertirá en un mero mandato incumplido hasta que no se resuelva la financiación. Así que más parece que el Partido Socialista está jugando al juego de siempre y que por eso se haya apresurado a presentar esta proposición de ley después de que la asociación Más Visibles registrara una ILP respaldada por 500.000 firmas. La excusa será que así la tramitación será más rápida y las asociaciones, que suelen ser muy generosas porque solo quieren cambiar las cosas y que no necesitan medallas, se ilusionarán con la expectativa de lograr por fin los objetivos por los que tanto han luchado. Pero la verdad ya la conocemos. Hoy aprobarán esta proposición de ley porque nadie puede oponerse a lo que es justo y necesario. Ni siquiera sus socios se atreverían hoy a pedir algo a cambio de su apoyo en un tema como este. La aprobaremos y después la tramitaremos, pero difícilmente veremos resultados mientras ustedes sigan en el Gobierno. Por nuestra parte, vamos a tratar de mejorar la ley en el proceso de enmiendas y vamos a poner todo de nuestra parte para que el cribado neonatal sea por fin obligatorio e igual para todas las regiones. Pero nosotros no jugamos a generar falsas expectativas. Nosotros vamos en serio y cuando gobernemos haremos lo que hay que hacer para acabar con tanta injusticia. Cuando gobernemos, devolveremos las competencias de sanidad al Estado para que todos los españoles, sin distinción, tengan la mejor sanidad pública posible y las mismas oportunidades. No tengan la menor duda de que lo haremos y cada vez falta menos para que así sea. Muchas gracias.